Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Cedarville, un tranquilo pueblito a 1 hora en coche de Chicago, las estaciones marcaban la vida de sus residentes con una regularidad casi tranquilizadora. Las calles bordeadas de arces, las pequeñas tiendas familiares donde todos se conocían y el cine local de estilo antiguo donde los adolescentes se reunían los viernes por la noche, todo en este pueblo parecía inmóvil, como congelado en la nostalgia del corazón de Estados Unidos. Pero si hubo un momento que alteró esta rutina, fue el inicio del año escolar en la preparatoria Cedarville. Cada año, las familias se reunían para la ceremonia de graduación, los equipos deportivos desfilaban entre aplausos y los profesores pronunciaban sus discursos llenos de esperanza por un nuevo año de estudios. Sin embargo, este primer día de clases marcaría un giro inesperado. Porque acababa de llegar una nueva profesora. Una desconocida, enviada por la administración del condado. Una mujer de mirada suave pero penetrante. Emily Harper, de unos 30 años, con su cabello castaño siempre recogido en una coleta, desplegaba una elegancia discreta, combinada con una postura que delataba un control corporal inusual. Desde el primer momento, sus compañeros la encontraron educada pero reservada. Siempre hablaba con calma, eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada frase fuera una estrategia. Pero debajo de esta fachada pacífica, Emily escondía una historia inusual. Antes de establecerse en Cedarville, vivió casi 8 años en Seúl, Corea del Sur. Allí, lejos de la mirada de sus compatriotas estadounidenses, abrazó otra cultura, otra forma de vida. Fue en Corea donde descubrió el taekwondo, este antiguo arte marcial basado en la disciplina, el respeto y la canalización del poder interior. No era solo un deporte, para Emily, se había convertido en una verdadera filosofía. Entrenaba todos los días al amanecer, bajo la lluvia y la nieve, en un dohan silencioso donde solo resonaban gritos y golpes. Se convirtió en cinturón negro, tercer dan, e incluso ganó 2 medallas en campeonatos internacionales. Podría haber seguido una carrera en artes marciales, pero eligió otro camino, la enseñanza. Emily creía profundamente en la educación como medio para transformar corazones. Pero también sabía que, en algunas circunstancias, las palabras por sí solas no bastaban. No se lo había contado a nadie en Cedarville. No por vergüenza, sino porque sabía que su pasado no debía definir su presente. Quería ser conocida por sus métodos de enseñanza, su humanidad. No por su destreza física. Sin embargo, la aparente calma de la escuela secundaria Cedarville ocultaba una sombra creciente. Durante varios meses, un grupo de estudiantes había estado revolucionando los pasillos, los cuervos. Un nombre que ellos mismos eligieron, inspirados por su símbolo pintado con aerosol en las paredes del patio trasero. Eran solo una docena, pero su influencia era mucho mayor. Intimidaban a estudiantes más jóvenes, acosaban a los supervisores, destrozaban baños y filmaban sus hazañas para compartirlas anónimamente en redes privadas. En el centro de esta espiral de violencia se encuentra Tyler "Ty" Morgan, de 17 años, el líder indiscutible del grupo. Alto, atlético, de gélidos ojos azules y sonrisa provocadora, Ty era inteligente, pero usaba su ingenio para manipular, amenazar y humillar. Hijo de un exjugador de fútbol americano local que se volvió alcohólico, Ty creció en un hogar desestructurado y aprendió desde muy joven que la fuerza era a menudo la única voz que los demás escuchaban. La administración escolar, desbordada, había intentado suspensiones, mediación y reuniones con los padres. En vano. El director, el señor Calvel, un hombre desgastado por 20 años de experiencia, le confesó un día a uno de sus asistentes: "Estos niños ya no respetan nada. Quizás necesitemos a alguien que los asuste". Pero aún no sabía que Emily Harper, la nueva profesora de inglés, les ofrecería mucho más que miedo. Les enseñaría respeto. Desde el primer día, Emily presentía que algo andaba mal. No era un detalle específico, sino una tensión difusa, como una corriente eléctrica silenciosa que flotaba por los pasillos. Los estudiantes no hablaban muy alto, algunos evitaban el contacto visual, e incluso los profesores parecían caminar un poco más rápido de lo habitual entre las aulas. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre la escuela. Durante el recreo de las 10 de la mañana,
Emily salió al salón de recreo, un amplio espacio de concreto rodeado por algunas bancas y un viejo roble cuyas hojas empezaban a amarillearse con el sol de septiembre. Le encantaba observar a sus alumnos. Aprender a interpretarlos, a reconocer sus dinámicas. Un maestro atento, decía, era un maestro eficaz. Pero esta mañana, su mirada se posó en un grupo que claramente destacaba del resto. 5 chicos, en círculo, rodeaban a 2 chicos más pequeños, probablemente de primer año. No eran violentos, todavía no, pero todo en su postura desprendía intimidación, la risa forzada, los gestos amenazantes, el tono sarcástico. Uno de los chicos más pequeños sostenía un cuaderno de dibujo que uno de los mayores le había arrebatado, blandiéndolo sobre su cabeza como un trofeo. Emily no necesitaba explicación. Había visto esto demasiadas veces, en demasiadas escuelas, en demasiados países. En el centro del grupo, apoyado en una pared, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, se encontraba Tyler Morgan. Su complexión atlética, mandíbula apretada y mirada gélida lo convertían en un adolescente carismático y temido a la vez. No hacía nada con las manos, no. Pero su sonrisa, esa sonrisa, dominaba el escenario como un director de orquesta silencioso. Emily se acercó lentamente. Sus pasos resonaron levemente en el cemento. No alzó la voz. No corrió. No mostró pánico. Ya controlaba la escena sin que ellos lo supieran. Tai, ya es suficiente. Se detuvo a 3 metros del grupo. Su voz era clara y serena. Ni autoritaria ni suplicante. Simplemente, sin cuestionamientos. Se hizo el silencio de inmediato. Los chicos se giraron hacia ella sorprendidos. A uno se le cayó el cuaderno de dibujo, que cayó al suelo con un crujido. Los 2 estudiantes más jóvenes aprovecharon la oportunidad para alejarse en silencio, con los ojos muy abiertos. Tai, sin embargo, permaneció apoyado en la pared. Miró a Emily, observándola de pies a cabeza. Estaba acostumbrado a que los profesores le temieran. Que lo llamaran, lo amenazaran o, peor aún, que lo ignoraran. Pero esta mujer no tenía miedo. Y eso lo intrigó. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Tienes que respetar a los demás, añadió Emily, mirándolo fijamente a los ojos. Esta escuela es un lugar de aprendizaje, no un campo de batalla. Tai levantó una ceja, divertido. ¿Y qué va a hacer, señorita Harper?, dijo, exagerando el tono. ¿Darnos una lección moral? ¿Hacernos escribir un ensayo sobre el respeto?, preguntó con desdén, y sus amigos lo imitaron como ecos huecos. Emily no respondió de inmediato. Lo miró con calma, casi con compasión. Y ese silencio, de hecho, inquietó a Tai más que cualquier amenaza. Esperaba ira, pánico, un intento vacilante de autoridad. No esta calma inquebrantable. Ella dio otro paso hacia él. No estoy aquí para asustarte, Tyler. Estoy aquí para enseñar. A todos. Pero tienes que entender una cosa, la intimidación no es poder. Es solo miedo disfrazado. Y tarde o temprano, deja de funcionar. La sonrisa de Tai apenas se apagó. Por un instante, su mirada pareció buscar algo. Un defecto en ella. Una vacilación. No encontró ninguna. Entonces se enderezó, chasqueó la lengua, giró sobre sus talones y se alejó, gritando por encima del hombro. Ya veremos cuánto tiempo dura aquí, señorita Harper. Sus amigos lo siguieron, dirigiendo a Emily miradas mitad preocupadas, mitad provocativas. Emily los vio alejarse, con las manos aún entrelazadas a la espalda. Respiró hondo. Sabía que esto era solo el principio. Que una confrontación más directa llegaría, tarde o temprano. Pero estaba lista. Porque lo que aún no sabían era que Emily Harper había pasado su vida lidiando con cosas mucho peores que adolescentes enojados. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba en los pasillos de Cedar Village School. Al principio, solo eran comentarios. Cuchicheos traviesos al pasar. Risas forzadas al fondo de la clase. Luego vinieron las provocaciones más directas, mensajes garabateados en la pizarra antes de que empezaran sus clases, libros tirados, tizas lanzadas a su espalda. Emily se mantuvo estoica.
Conocía ese tipo de comportamiento. Lo había visto en jóvenes sumidos en la ira, que ocultaban su miedo al mundo adulto con actos de desafío. Comprendía esta violencia reprimida, pero también sabía que ceder nunca era la solución. Luego llegó esta tarde. El cielo se había oscurecido sobre Cedarville, presagiando una tormenta. Los pasillos estaban silenciosos, casi vacíos. Emily acababa de terminar su última clase y se dirigía a la sala de profesores para corregir algunos trabajos antes de volver a casa. Con la mochila al hombro, caminaba con paso pausado, absorta en sus pensamientos. Pero apenas había doblado la esquina del pasillo cuando se detuvo en seco. Ellos estaban allí. Tai, rodeada de 4 cuervos, formó una barrera humana entre ella y la habitación. Permanecían relajados, con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, pero sus miradas eran claras. Esto no era un juego. Era una demostración. Una prueba. Una provocación abierta. Está perdida, señorita Harper. Tai lanzó con una sonrisa fría. Este es el pasillo del tipo duro. No el pasillo del poeta. Emily los observó un momento. Con calma, dejó su bolso en el suelo, recorriendo con la mirada sus rostros jóvenes pero ya endurecidos. Vio la tensión en sus mandíbulas, el desafío en sus posturas, pero también un destello de vacilación en sus ojos. No esperaban que los confrontara allí. Pensaron que la rechazarían. Tal vez incluso la obligarían a irse para siempre. Pero Emily había pasado años en los tatamis de Seúl, aprendiendo que la verdadera lucha no era contra los demás, sino contra uno mismo. Dio un paso adelante. Luego otro. Lentamente. Deliberadamente. ¿Crees que me asustas? Preguntó, con voz baja pero cortante. Te he estado observando. Te crees fuerte porque asustas a los demás. Pero la verdadera fuerza reside en saber controlarte. Proteger, no intimidar. Tai se acercó a ella, cara a cara, sus miradas a centímetros de distancia. Y por lo demás, dijo, con los ojos oscuros. ¿Qué vas a hacer? Gestión de llamadas. Emily respiró profundamente y de repente adoptó una postura familiar, sólida y estable. Junbi Seoji. La postura de preparación. Con los pies firmemente plantados en el suelo, el torso recto y los puños cerrados frente a ella. Los chicos retrocedieron instintivamente medio paso. Se hizo un silencio denso. ¿Quieres ver lo que puedo hacer? Susurró, sin una pizca de amenaza en su voz, pero con gélida determinación. Fue uno de los chicos, Danny, alto pero torpe, quien dio el primer paso. Quizás pensó en agarrarla del brazo o darle un pequeño empujón. Pero en una fracción de segundo, Emily giró, controló su brazo, lo desequilibró y lo bajó limpiamente al suelo, sin brusquedad, pero con impecable eficiencia. Otros 2 se lanzaron hacia adelante por reflejo. Emily se hizo a un lado, golpeó a uno en el hombro para desactivar su ataque, agarró el brazo del otro y lo dobló en una suave llave que lo envió de inmediato al suelo, jadeando. Tai dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Lo que acababa de ver no se parecía en nada a una pelea callejera. Fue fluido. Controlado. Con precisión quirúrgica. No había lastimado a sus camaradas. Los había incapacitado. Y con cada movimiento, había demostrado un autocontrol absoluto. Emily se incorporó, dejándolos en el suelo, jadeando pero ilesos. Se giró hacia Tai, que ahora estaba solo. Esta escuela secundaria nunca será un lugar para la violencia innecesaria. Su voz resonó por el pasillo, tranquila pero profundamente grave. No quiero volver a ver ese tipo de comportamiento. No aquí. No mientras esté aquí. Tai se quedó paralizado. Tenía los puños apretados y la respiración entrecortada. Pero no se movió. Algo en su interior se había quebrado. Acababa de descubrir una fuerza que desconocía. Una fuerza silenciosa. Una fuerza que no necesitaba gritos ni amenazas. Emily lo miró una última vez, luego tomó su bolso y caminó hacia la sala de profesores. Detrás de ella, los cuervos permanecieron inmóviles, sumidos en un pesado silencio, incapaces de comprender lo que acababa de suceder, pero seguros de una cosa. La señorita Harper no era una profesora cualquiera.
A la mañana siguiente, los pasillos de la preparatoria Cedarville rebosaban de energía renovada. La noticia se había extendido como la pólvora, de boca en boca, exagerada por algunos, distorsionada por otros, pero la esencia seguía siendo la misma. La nueva profesora de inglés había derrotado a los Ravens, sola y sin despeinarse. Los estudiantes, normalmente temerosos o resignados, ahora miraban a Emily Harper con otros ojos. Algunos la observaban en silencio, fascinados. Otros le sonreían con respeto. Incluso los profesores de la sala de profesores no lo podían creer. ¿De verdad hizo eso?, preguntó el señor Langston, el profesor de ciencias, mientras sorbía su café, pero, ella es una poeta, no una ninja. Tal vez sea ambas cosas, respondió el director con una sonrisa irónica de admiración. De todos modos, nunca había visto a los Ravens tan tranquilos. Pero fue Ty Morgan, el autoproclamado líder de los Ravens, quien estaba más molesto. Caminaba por los pasillos con aire sombrío, las manos en los bolsillos, evitando las preguntas de sus compañeros. No era la humillación lo que lo atormentaba, sino la incomprensión. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Emily Harper, erguida, tranquila, con la mirada fija en él. No había gritado. No había temblado. Había estado presente. Sólida. Inquebrantable. Y lo más importante, no les había hecho daño. Podría haberlo hecho. Estaba seguro. Pero simplemente los había detenido. Ese día, al final de la clase, mientras los últimos alumnos salían del edificio, Ty se quedó cerca del aula de literatura. La luz seguía encendida. Llamó suavemente a la puerta abierta. Emily levantó la vista de su escritorio. Ella lo vio, incómodo, con los hombros encorvados y las manos entrelazadas tras la espalda, como un niño sorprendido en el acto. Señorita Harper, comenzó, con la voz más baja de lo habitual, yo, no sabía que pudieras hacer eso. Lo que hiciste ayer. Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo miró sin juzgarlo. Luego, lentamente, se levantó. Sabes, Ty, lo que hago no es demostrar que soy fuerte. Ella se acercó, sin ninguna amenaza, simplemente humana. La verdadera fuerza es la que aprendes a controlar. Es poder golpear, y elegir no hacerlo. Eso es lo que me enseñó el taekwondo. Ty la miró confundido. ¿Por qué no nos hiciste daño? Podrías haberlo hecho. Porque eso no era lo que necesitabas aprender. Lo que necesitabas era comprender tus límites. Y ver que hay otros caminos además del miedo. Asintió lentamente, pensativo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había confrontado sin aplastarlo. Alguien lo había visto sin huir. Alguien le había ofrecido otra salida. Las semanas siguientes marcaron una transformación. Emily ofrecía talleres de defensa personal los miércoles por la tarde con un espíritu de apertura. La clase era voluntaria, gratuita y abierta a todos. Para su sorpresa, Ty fue uno de los primeros en inscribirse. Después vinieron Danny, Malik e incluso 2 estudiantes del club de teatro. No era una clase de combate. Era un espacio de confianza. Emily no solo enseñaba técnicas. Enseñaba a respirar. A centrarse. A decir no con firmeza. A levantarse tras una caída. A mirar a los demás no como enemigos, sino como espejos. En el vestuario, entre 2 sesiones, Ty le confesó un día a Danny. Creo que, nunca he tenido tanto respeto por un adulto. Te hace sentir capaz de más. Sí. Dijo Danny, ajustándose la muñequera. Ella te patea el trasero con una sonrisa. Eso es nuevo. A medida que pasaban los meses, los Ravens cambiaron. Sus bromas se volvieron menos crueles. Empezaron a ayudar a algunos estudiantes. Un día, Ty incluso intervino para detener un altercado en el patio de recreo. La transformación no fue mágica ni instantánea. Pero fue real. El ambiente en la escuela cambió. Las risas de los estudiantes volvieron a oírse en los pasillos. El personal, antes a la defensiva, pudo respirar con más tranquilidad. Y en las reuniones de padres y maestros, varias familias acudieron a agradecer a la administración por el nuevo ambiente de la escuela. En cuanto a Emily Harper, se mantuvo fiel a sí misma,
tranquila, íntegra y discreta. Rechazó las entrevistas locales. Nunca habló de lo ocurrido ese día. Prefirió dejar que sus acciones hablaran por ella. Pero en los corazones de los estudiantes y especialmente en el de Ty Morgan había dejado una profunda huella. No solo el de un luchador, pero la de una mujer que supo vencer el miedo sin levantar jamás la voz. Y esa fue su mayor victoria.